Usas uno todos los días. Está en tu mesa en este mismo momento. Parece completamente inofensivo. Pero este simple tenedor fue considerado alguna vez un instrumento de vanidad pecaminosa, una afrenta a Dios. Y si te dijera que usar un tenedor fue un acto tan condenado que teólogos influyentes pedían el castigo divino para sus usuarios, y que la muerte de una princesa fue celebrada por el clero como un castigo por usar este utensilio diabólico? Pues sí, ese objeto aparentemente inocente en tu mesa carga con una historia de persecución religiosa y una batalla cultural que duró más de 600 años para quitarle a la humanidad el hábito de comer con las manos. Y aquí va algo que te va a sorprender. Existe una razón psicológica específica por la cual los restaurantes de lujo usan tenedores pesados, y no tiene nada que ver con la calidad. Es pura manipulación mental. Más impresionante aún, la forma exacta del tenedor que conoces fue el resultado de siglos de evolución genial para resolver problemas que ni siquiera imaginas que existían. El viaje de este simple utensilio representa así una de las mayores batallas entre el progreso y la superstición de la historia, una lucha tan intensa que casi fue borrado de la civilización occidental. Imagina por un momento el año 900 después de Cristo, donde comer era una batalla contra la propia comida. Estás sentado en una mesa medieval, tu comida, un trozo de carne caliente, grasienta, resbaladiza, tus únicas herramientas, un cuchillo y tus manos desnudas. Intentas cortar la carne, pero se resbala. Intentas sujetarla con las manos, pero te estás quemando. Intentas pincharla con el cuchillo, pero la hoja es demasiado lisa y la carne se escapa por el plato. La gente se quemaba constantemente. Desarrollaban callos en las manos. Perdían trozos de carne que caían al suelo sucio. Comer era un acto animalesco. La gente se manchaba, se ensuciaba. Parecían salvajes devorando sus comidas. La etiqueta era imposible. Y aquí hay un dato repugnante. Las enfermedades se propagaban rápidamente porque todos comían con las manos sucias. La gente literalmente moría por no poder comer de forma limpia y segura. La civilización había avanzado en arquitectura, en la guerra, en el arte, pero todavía comía como los hombres de las cavernas. La humanidad necesitaba una solución. Y entonces, en el 1004, ocurrió algo revolucionario en Venecia. Una princesa bizantina, llamada María Giropolina, llegó a la ciudad para casarse con el dogo Giovanni Orseolo, y trajo algo que nadie en Europa Occidental había visto antes: pequeñas horquillas doradas de 2 púas. Ella usaba estas pequeñas horquillas para comer sin tocar la comida con las manos. Era absolutamente revolucionario, elegante, higiénico, civilizado. Imagina el shock de los venecianos. Aquí había una mujer que comía como si fuera divina, sin ensuciarse, sin quemarse, sin parecer un animal. Era el nacimiento de la etiqueta en la mesa. Otros nobles comenzaron a imitarla. Artesanos venecianos empezaron a producir estas horquillas. Durante algunas décadas pareció que la humanidad finalmente había descubierto la forma civilizada de comer. Pero entonces, la Iglesia Católica descubrió esta innovación. Y así comenzó una de las persecuciones culturales más absurdas de la historia. El clero declaró que el tenedor era un instrumento de lujo excesivo y vanidad demoníaca. ¿Por qué? La similitud con el tridente de Satanás era frecuentemente citada, pero el argumento principal era teológico. Era así una afrenta a la voluntad de Dios, que dio a los humanos dedos para comer. San Pedro Damián, un cardenal influyente, escribió: Dios nos dio dedos naturales para comer. Usar implementos artificiales es insultar la creación divina. La condena fue feroz y se extendió. El uso del tenedor era públicamente desaprobado, y sus adeptos acusados de vanidad pecaminosa y afectación. Y aquí está el hecho más impactante. Cuando la princesa María murió joven a causa de una plaga en el 1005, la Iglesia, a través de San Pedro Damián,
Declaró que fue un castigo divino por la vanidad excesiva de sus hábitos, citando directamente sus tenedores. Esto aterrorizó a la población. Durante más de 600 años, el uso del tenedor quedó restringido casi exclusivamente a Italia, visto en el resto de Europa como un objeto exótico y moralmente cuestionable. Mientras tanto, en Oriente Medio los tenedores evolucionaban, pero Europa continuó comiendo con las manos durante 6 siglos por culpa de la desconfianza cultural y religiosa. El retraso civilizatorio en la mesa era flagrante, pero en el siglo XVII algo cambió radicalmente. La Francia de Luis XIV decidió que ser civilizado era más importante que la superstición. La corte francesa comenzó a usar tenedores como símbolo de sofisticación y poder. Catalina de Médici ya había introducido el tenedor en la corte francesa en 1533, cuando se casó con el rey. Ella trajo sus costumbres italianas y transformó las comidas en espectáculos de elegancia, plantando la semilla de la revolución. El cambio fue explosivo. En pocas décadas, usar tenedor se convirtió en sinónimo de clase. No usabas tenedor, eras considerado un campesino. Inglaterra resistió durante más tiempo. Hasta el siglo XVIII, muchos ingleses todavía consideraban los tenedores afeminados. Pero finalmente, la presión social fue irresistible. Con la revolución industrial, el tenedor, antes un lujo, pudo ser producido en masa y llegó a todas las familias. Hoy se producen más de 20,000 millones de tenedores al año. Y aquí llegamos al secreto prometido. Ese tenedor en tu mano tiene un diseño con secretos de psicología e ingeniería que ni te imaginas. Primero, el peso. Los tenedores pesados hacen que tu cerebro interprete la comida como más premium, más sabrosa y de mejor calidad. Es un truco psicológico real, llamado efecto peso áptico. Los restaurantes de lujo usan cubiertos hasta 40% más pesados de lo normal, precisamente por esta razón. Segundo, la curvatura. Los primeros tenedores eran rectos, servían solo para pinchar. La gran revolución de ingeniería ocurrió cuando los artesanos añadieron la curvatura a las púas. Esto transformó el tenedor para siempre. Ya no solo pinchaba, sino que ahora podía usarse de lado, como una pequeña pala o cuchara, para recoger alimentos como arroz o guisantes. Un cambio simple que dobló su funcionalidad. Tercero, el número de púas. El tenedor evolucionó de 2 a 3 y finalmente a 4 púas. ¿Por qué? La cuarta púa no tiene que ver con la psicología, sino con pura genialidad mecánica. Ofrece la máxima estabilidad para sujetar la comida contra el plato al cortar. Y la distancia entre las púas fue optimizada para sostener sólidos, mientras permite que los líquidos escurran. Es la perfección funcional alcanzada a través de siglos de prueba y error. Así es. El tenedor que sostienes es el resultado de 1000 años de investigación y desarrollo. Y aquí está el dato más asombroso. Tu forma de sujetar el tenedor todavía hoy revela tu origen cultural. El estilo americano, donde se cambia el tenedor de mano al cortar, y el estilo europeo, donde el tenedor permanece en la mano izquierda, son reflejos directos de cómo y cuándo esta herramienta fue adoptada en diferentes culturas. Así que la próxima vez que cojas un tenedor, recuerda, no estás simplemente cogiendo un utensilio para comer. Estás sosteniendo 1000 años de evolución civilizatoria. Estás sosteniendo un objeto que sobrevivió a la condena religiosa y a la guerra cultural. Estás sosteniendo una herramienta que literalmente ayudó a separar la civilización de la barbarie en la mesa. Estás sosteniendo algo que una vez fue considerado un símbolo de pecado, que costó la reputación de una princesa y que representó una de las mayores victorias de la razón y la etiqueta sobre la superstición. Y lo más fascinante, estás usando un objeto funcionalmente genial, psicológicamente calibrado y socialmente codificado en formas que nunca imaginaste. Es increíble cómo los objetos más simples de nuestra mesa cargan con batallas épicas entre la ciencia y la ignorancia, la civilización y la barbarie, ¿no es así?
Si este video cambió para siempre la forma en que ves un simple tenedor, deja tu like. Eso me ayuda mucho a seguir investigando estas historias extraordinarias. Y suscríbete al canal con la ventanita activada para descubrir más secretos de los objetos que usas día a día. Y cuéntame en los comentarios, después de saber que el tenedor fue condenado durante 600 años, ¿qué utensilio de tu cocina crees que podía tener una historia de persecución o revolución detrás? ¿Una cuchara? ¿Un cuchillo? ¿O más bien ese abrelatas que parece tan inocente? La mejor sugerencia podría convertirse en nuestro próximo video aquí, en el archivo de las cosas comunes. Y quién sabe, quizá el objeto más común de tu cajón haya enfrentado la misma batalla épica contra fuerzas que intentaban desterrarlo de la civilización. Hasta la próxima investigación, y nunca más mires un tenedor de la misma forma.